Hola, soy una mujer en la treintena y vivo en una de las zonas nuevas de Madrid, cerca de Chamartín. Vivo sola en un piso cerca del trabajo, pero mi mayor placer es ir a casa de mis padres el fin de semana para comer el cocido madrileño de mi madre. La razón por la que he decidido escribir este testimonio es un incidente extraño que me ocurrió hace unos años, justo antes de uno de los mayores acontecimientos de mi vida, y que todavía hoy no puedo olvidar. En aquel momento, me sentí tan dolida que mi mundo pareció derrumbarse. Pero, en retrospectiva, me doy cuenta de que fue una suerte para el resto de mi vida. No he vivido mucho, pero fue un suceso que me dejó una lección que nunca podré ni deberé olvidar. Os contaré, pues, la historia del día en que aprendí que no se puede juzgar a las personas por su apariencia y que siempre debemos tener cuidado. Todo comenzó precisamente un mes antes de mi boda. Volvía a casa después del trabajo cuando mi madre me llamó. Su voz, sin embargo, no era la de siempre. Tenía un tono de preocupación y urgencia. Lucía, ¿puedes hablar ahora? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Bueno, ha ocurrido algo extraño. ¿Extraño? ¿El qué? Mi madre dudó un momento y luego dijo, con cautela, parece que hay alguien por el barrio haciendo preguntas sobre nuestra familia. ¿Sobre nosotros? Pero, ¿quién no os conoce ahí? Parece que ha preguntado a varias personas. Anda preguntando a qué se dedica tu padre, cuál es nuestra situación económica, ese tipo de cosas. Al principio, no le di mucha importancia. ¿No será algún vecino curioso? Al fin y al cabo, os mudasteis hace poco. No. No creo que sea eso. Tanto el señor de la inmobiliaria como la señora de la tienda de comestibles dijeron que un desconocido apareció de repente y preguntó específicamente por nosotros. Solo entonces empecé a encontrar la situación extraña. ¿Qué? ¿Quién andaría merodeando por ahí investigando la vida de otra familia? Mis padres se habían mudado a aquel barrio de Pozuelo de Alarcón hacía aproximadamente un mes. Los nuevos vecinos no podían saber detalles sobre nuestra vida familiar. Como mucho, sabrían que éramos los nuevos residentes. ¿Y sabéis quién es esa persona? No. La señora de la tienda dice que es un hombre de unos 40 años. Dice que no parece ser del barrio. Me quedé intrigada. ¿Será alguien que conoce papá? No lo sé. Le he preguntado, pero dice que no tiene ni idea. Bueno, entonces esperemos a ver. Puede que no sea nada importante. No os preocupéis demasiado. Me despedí y colgué. Sinceramente, sentí una cierta incomodidad, pero hasta ese momento creí que no sería nada grave. Sin embargo, cuando supe, unos días después, que la situación continuaba, sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de persona andaría husmeando por el barrio durante días? Empecé a pensar que era demasiado grave, y sentí un frío que me recorrió la espalda. Mamá, ¿no deberíamos llamar a la policía? Ya he hablado con tu padre sobre eso, pero él cree que debemos esperar un poco más. Dice que no podemos poner una denuncia sin saber de qué se trata, pero esto me está poniendo muy nerviosa. Está bien, te aviso. Si pasa algo te llamo inmediatamente. Colgué el móvil con el corazón encogido. Ya estaba ocupada con los preparativos de la boda, y esto solo vino a complicar aún más mis pensamientos. Para ser sincera, no estaba completamente feliz con la proximidad de la boda. No por ninguna otra razón, sino porque había algo en mi futura suegra que me hacía sentir incómoda. Lo sentí desde la primera vez que nos conocimos. Parecía que se interesaba excesivamente por mi familia. Siempre que nos veíamos, me hacía preguntas sutiles como: Lucía, ¿a qué se dedicaba tu padre exactamente? Tiene un negocio propio. Ah, es verdad. ¿Pero qué tipo de negocio? Es del sector textil. Incluso después de responder, ella siempre parecía querer saber más, como si estuviera decepcionada. Era yo quien se iba a casar, pero ella parecía más curiosa por mis padres que por mí. Claro que es normal preguntar por la familia del futuro cónyuge, pero yo creía que ya había dicho suficiente. Insistía en las mismas preguntas de forma excesiva. Había otra razón por la que me sentía incómoda con mi futura suegra. Siempre que nos veíamos, no perdía la oportunidad de presumir de su hijo. Ah, nuestro Diego es tan reconocido en la empresa. Le han vuelto a subir el sueldo. El equipo no funciona sin él. Pero, en fin, él siempre ha sido diferente desde pequeño. La empresa donde trabajaba mi prometido era una pyme. No estaba mal, pero, sinceramente, tampoco era algo tan extraordinario como para presumir. Sin embargo, mi suegra hablaba como si su hijo fuera el director de una multinacional, siempre con exageraciones y fanfarronadas. Y también hablaba sutilmente de otras familias.
La nuera de aquella familia, su padre es médico. Por eso se nota que los gastos de la familia son diferentes. Parece que hasta le dieron dinero para que empezara un negocio, y los padres de la novia del otro, que tienen una gran empresa, le regalaron un coche de importación como regalo de boda. Siempre que oía estas cosas, pensaba para mis adentros. La primera impresión no engañaba. Es una mujer muy vanidosa. A los ojos de mi futura suegra, tanto yo como la forma en que vivían mis padres parecíamos ser muy insatisfactorios. Una vez llegó a decirme: Lucía, ese bolso, ¿de dónde es? Ah, ¿este? Lo compré por internet. Estaba de oferta, pero es resistente y tiene una buena relación calidad-precio. Llevo 5 años con él y está perfecto. Ah, ¿en serio? La expresión en su rostro mientras respondía era extraña, casi como si se estuviera burlando de mí. Creo que la expresión correcta sería ya me lo imaginaba. La intención detrás de la pregunta era obvia, pero a mí nunca me han interesado los artículos de lujo. A día de hoy, ya sea en bolsos o en ropa, pienso que lo más importante es que sea cómodo y sencillo. Sin embargo, mi suegra parecía ver todo eso como una señal de pobreza. Por eso, me resultaba imposible sentirme a gusto con ella. Aún así, me recomponía pensando en mi prometido. Diego era diferente a su madre en todos los aspectos. Al menos, eso es lo que yo creía entonces. Conocí a Diego en una cita a ciegas. La primera impresión no fue nada especial, pero al conversar con él, me sentí a gusto. Me gustó su forma de hablar, sin pretensiones, mostrándose tal como era, y lo que me conquistó definitivamente fue cuando dijo: Lucía, a mí no me importa el origen familiar, lo que importa son las personas. El resto no tiene importancia. Me gustó oír aquello. Yo pensaba de la misma manera. ¿A qué se dedican los padres? Si la familia tiene dinero o no, lo que importa es la persona que somos. Como Diego compartía esos valores, sentí que nos entenderíamos bien. También me gustaba su actitud, modesta pero segura. Después de empezar a salir, Diego nunca me hizo preguntas sobre mi familia. Cuando el tema surgía, se limitaba a unas pocas palabras. Mi padre tiene un negocio propio. Ah, de acuerdo. A juzgar por tu seriedad, tu padre debe de ser igual. Eso era todo. No preguntaba sobre el patrimonio ni sobre la formación de mis padres. Nada. Incluso cuando su madre mostraba descontento conmigo y con mi familia, él se disculpaba y decía: Mi madre ha sido un poco impertinente, ¿verdad? Lo siento. Te pido disculpas en su nombre. A mí no me interesan esas cosas. De verdad que no sé por qué lo hace. Se preocupaba de que yo me sintiera herida o incómoda con las preguntas de su madre. Por eso, confié únicamente en mi prometido, y seguí con los planes de la boda. Pero no podía evitar sentirme molesta con las constantes investigaciones y preguntas de mi suegra. Y, precisamente en ese momento, saber que había alguien investigando a mis padres me dejaba extremadamente preocupada. En realidad, siempre que pensaba en ello, una persona me venía constantemente a la mente: mi futura suegra, que de todas las formas intentaba averiguar la situación económica de mi familia. Pero yo negaba con la cabeza. No, no puede ser. Por muy curiosa que esté, no llegaría a ese extremo. ¿Contratar a alguien para investigar? Es impensable. Sin embargo, unos días después, mi madre volvió a llamarme. Esta vez, su voz parecía contener una cierta convicción. Lucía, hemos descubierto la identidad de la persona. Mi corazón se detuvo. ¿En serio? ¿Quién es? Bueno, parece claro que es alguien a quien le pagan por investigar a nuestra familia. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo lo sabes? Parece que el hombre siguió rondando el barrio durante días, pues no encontraba una respuesta satisfactoria. Por eso, fueron los vecinos quienes empezaron a observarlo. El de la inmobiliaria lo oyó hablar por el móvil, reportando a alguien. Dijo algo así como que intentaría seguirle o algo parecido. Grité, conmocionada. Ni hablar. ¿Seguir? ¿A papá? Debe de ser. El de la inmobiliaria está seguro. Dijo que el hombre parecía ser solo un recadero, que hacía lo que alguien le mandaba. Mi madre suspiró y dijo: El problema es que, por más que pensamos, no conocemos a nadie que hiciera algo así. Como sabes, no somos gente de guardar rencores ni de meternos en líos. No entiendo por qué está pasando esto. De todas formas, Lucía, ten cuidado. No andes por la calle hasta tarde, ¿me oyes? Sí, mamá. No te preocupes por mí. Los días que salgo tarde, Diego siempre me acompaña a casa. Pero, ¿qué dice papá? ¿Qué va a decir? Dice que si lo ve otra vez llama a la policía.
Pero parece que ha debido de averiguar algo, porque hace unos días que no lo vemos. Tenía la cabeza hecha un lío, y colgué rápidamente la llamada. Cuanto más oía a mi madre, más convencida estaba de quién había ordenado aquello. Por eso, después de mucho reflexionar, llamé a mi prometido esa noche. Diego, necesito hablar contigo. ¿Sí? Dime. Pero, ¿por qué tienes esa voz? Hasta hace un rato estabas bien. Creo que tu madre ha estado investigando a mi familia. ¿Sabes algo? Mi prometido se quedó de piedra. ¿Qué? ¿Mi madre? No. Seguro que no. ¿Estás segura? La única persona que contrataría a alguien para investigar a tu familia sería mi madre. Yo, pasando por esto, sinceramente no sé si es correcto casarme contigo, Diego. Me siento muy mal. ¿Qué dirían mis padres si se enteraran? Lucía, cálmate. Todavía no estamos seguros de nada. Le voy a preguntar a mi madre. Espera un poco. Estaba tan enfadada que no sabía qué decir. Era tan absurdo que hasta se me saltaron las lágrimas. Por muy curiosa que una esté, investigar en secreto a la familia del futuro cónyuge no es, en absoluto, algo normal. Intenté controlar mis emociones y pregunté, puedes investigar si quieres, pero yo estoy segura. Estoy segura de que ha sido tu madre. Por más que intento pensar de forma positiva, esto es pasarse de la raya, ¿no crees? En la cena de presentación de las familias, no paró de hacer preguntas sobre nuestra situación económica. Yo no dije nada, pero, ¿sabes lo desagradable que se sintió mi padre ese día? Ante mis palabras, mi prometido, con voz afligida y casi tartamudeando, dijo, lo sé. Ya te pedí perdón ese día, pero te lo pido de nuevo, lo siento. Hablaré con mi madre para que nunca más haga algo así. Y yo mismo iré a casa de tus padres a pedirles disculpas. ¿Y eso va a hacer que lo que ha pasado desaparezca? Desahogué con mi prometido toda la frustración que había acumulado hacia su madre. Al verlo disculparse mientras decía que iba a investigar, me pareció que, en el fondo, él también sospechaba que había sido obra de su madre. Aún así, intentaba por todos los medios calmarme, casi suplicando. Lucía, por favor, ten solo un poco más de paciencia. Le preguntaré a mi madre y, si es verdad, haré que se disculpe, y nunca más volverá a pasar nada parecido. De verdad, créeme, me mordí el labio y dudé un largo momento. ¿Debo terminar con todo ahora? ¿Acabar con todo aquí? Pero me contuve pensando en Diego. Todo era obra de esa suegra vanidosa. Mi prometido no tenía la culpa de nada. Al contrario, era una persona a la que no le interesaba la riqueza ni el estatus. Tener que separarse un mes antes de la boda por un error de su madre. Solo de pensarlo. Se me encogía el corazón. Por eso, suspiré y respondí, está bien. Confío en ti. Pero esto no puede volver a pasar. No aguantaría una segunda vez. Sí, te lo prometo. Gracias, Lucía. Espero de verdad que no sea cierto, pero si lo es, asumiré la responsabilidad y hablaré firmemente con ella para que no vuelva a ocurrir. Decidí creer a mi prometido y colgué. Pero, mirando atrás ahora, creo que debería haber terminado todo allí, porque aquel fue el comienzo de todos los acontecimientos. En ese momento, no sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar, y por eso, tomé la decisión equivocada. Pasó un día. Pero mi prometido, que dijo que lo confirmaría con su madre, no me dijo nada más. Yo tampoco quise ser la primera en preguntar, así que esperé. Aquella tarde, mientras estaba trabajando en la oficina, recibí una llamada de una persona inesperada. Era mi futura suegra, el centro de todo este drama. ¿Por qué me llama de repente? Al ver el número, tuve un mal presentimiento, pero no podía dejar de contestar. Con el corazón en un puño, respondí, dígame, señora, Lucía, ¿puedes hablar ahora? Su voz seguía siendo fría. Mi suegra, que se había mantenido distante durante todo el noviazgo, emanaba frialdad incluso por teléfono. Por eso, mi tono de voz también se volvió rígido. Sí, dígame, tengo algo que hablar contigo. ¿Puedes venir a casa hoy después del trabajo? ¿A su casa? Sí, tengo algo que quiero confirmar contigo personalmente. Al oír aquellas palabras, miles de pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Qué querrá decir? ¿Le habrá contado Diego todo y querrá disculparse por la investigación? Mi mente estaba confusa, pero no podía evitarlo. De todas formas, si nos casábamos,
Tendríamos que vernos el resto de nuestras vidas. Pensé que sería mejor aprovechar la oportunidad para hablar abiertamente y dejar bien claro que no podría volver a sobrepasar los límites. Sí, de acuerdo. Iré para allá en cuanto salga del trabajo. Colgué el teléfono, pero no podía concentrarme en el trabajo, y me quedé sentada, mirando al vacío, durante un buen rato. Mi corazón latía acelerado, y un mal presentimiento me impedía hacer cualquier cosa. Después de aguantar unas horas más, salí del trabajo y fui directamente a casa de mi futura suegra. La casa donde vivían mi suegra y Diego era un piso normal en un barrio de la periferia de Madrid. Llamé al timbre y fue su madre quien me abrió la puerta, con una expresión tensa. «Has llegado pronto. Pasa». Su expresión no era nada buena. Mientras la saludaba, me miró de arriba abajo y suspiró, visiblemente incómoda. Decidí entrar en el salón para escuchar lo que tenía que decir. Mi prometido no estaba a la vista. ¿Y Diego? Todavía no ha llegado del trabajo. Mejor. Así podemos hablar las dos antes de que llegue. Al oír esto, tragué saliva y me senté en el sofá. Mi suegra también se sentó frente a mí, pero no habló de inmediato. Hubo un silencio incómodo por un momento. Entonces, mi futura suegra, que me miraba fijamente, se levantó, fue a una habitación y volvió con un sobre de papel manila en la mano. Lo dejó sobre la mesa con un sonido seco e irritado. «Mira esto». Intrigada, cogí el sobre y saqué lo que había dentro. Eran unas cuantas fotografías. Al instante siguiente, mientras miraba distraídamente las fotos, mi corazón casi se detuvo. En las fotografías estaba mi padre. Llevaba un mono de trabajo y un casco de seguridad, entrando en una gran obra. Había fotos de frente, de espaldas, varias. Eran claramente fotos tomadas a escondidas. Alguien lo había seguido y fotografiado sin que él lo supiera. Mis manos temblaban mientras sostenía las fotografías y preguntaba, «¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho algo así?» Pero lo más impactante fue la actitud de mi suegra. Estaba de brazos cruzados, mirándome con aire de desdén. En su rostro no había ninguna señal de arrepentimiento o culpa. «¿Qué va a ser?» «Es tu padre. ¿Y por qué tiene usted estas fotografías?» A pesar de que ya lo sospechaba, al ver que todo era verdad, me quedé sin palabras. Pero mi suegra, con una expresión fría y dura, ignoró mi pregunta y dijo solo lo que quería decir. «¿Es eso lo más importante ahora?» «Lucía, háblame con sinceridad. ¿Decir el qué?» Mi futura suegra golpeó las fotografías con el dedo y dijo, «Dijisteis que tenía un negocio, ¿no? ¿Un negocio de textiles o algo así? Pero era todo mentira, ¿verdad?» Me quedé tan impactada que mi mente pareció vaciarse. No sabía qué decir. Pero mi suegra, pensando que estaba callada por no tener nada que decir, alzó la voz y gritó con confianza, «Voy directa al grano. Me opongo a esta boda. Tu padre es un simple obrero». En ese momento, sentí que la sangre me subía a la cabeza y apreté los puños sin darme cuenta. Sentí que si no me controlaba, haría algo de lo que me arrepentiría. Por eso apreté los dientes y miré a mi suegra. «Señora, ¿qué acaba de decir? ¿Qué he dicho?» «He dicho la verdad». «¿Me estás mirando con esos ojos? Tú, que has intentado engañar a tu suegra. ¿Con qué derecho te enfadas? Tu padre trabaja en la obra, ¿no es así?» A continuación, golpeó la mesa y alzó la voz. Ya sabía yo que había algo raro. El coche de tu padre es el que es, y la ropa y los bolsos que usas son todos baratos. Desde la primera vez que te vi, supe que algo no cuadraba. Estaba tan estupefacta que me quedé sin palabras, pero mi suegra, sin importarle, continuó arrojando sobre mí acusaciones y resentimientos. Por más que te preguntaba, nunca me dabas una respuesta clara, así que sospeché que ocultabas algo. Y cuando investigué, descubrí que la historia del negocio era mentira. Mi suegra cogió las fotografías, las agitó y gritó, «Mira bien. ¿Esto es un empresario?» Yo hasta pensé que, a su edad, si tenía un negocio, tendría al menos su propia tienda. Pero, ¿dónde parece esto el dueño de una tienda de ropa? Un operario que trabaja en el polvo de una obra. ¿Cómo te atreves a ponerle los ojos encima a mi hijo? Si esto no es un fraude, ¿qué es? Estaba tan enfadada que el corazón me latía descontroladamente y las manos me temblaban. Pero sentí que, si perdía la calma, perdería la razón. Así que respiré hondo e intenté calmarme. Pensé que tenía que responder con calma. «Señora, ¿fue usted realmente quien mandó investigar a mi familia?» Se lo conté a Diego, pero esperaba que no fuera verdad. Mi futura suegra se exaltó.
¿Investigar? El futuro de mi hijo está en juego. Claro que puedo investigar un poco. La boda es la unión de dos familias. Tengo que saber qué tipo de familia es la otra. Por eso se lo dije. Le dije que mi padre tenía un negocio textil. ¿Por qué no se quedó satisfecha y llegó al punto de contratar a alguien para investigar a mi familia y seguir a mi padre? Apenas terminé de hablar, mi suegra gesticuló con las manos. ¿Seguir? Solo pedí que confirmaran qué tipo de persona era mi futuro consuegro. Y menos mal que lo hice. Mira el resultado. Íbamos a ser engañados con los ojos abiertos. ¿Engañados? La familia entera se ha unido para mentir. Tu excelente padre, en la cena de presentación, dijo tranquilamente que tenía un pequeño negocio. Esto es un negocio. ¿Esto es un negocio textil? Dices que tiene una tienda. Entonces, ¿por qué va todos los días por la mañana a una obra con un mono de trabajo? Si tienes boca, explícate. Controlé mis emociones y miré tranquilamente a mi suegra. Era increíble. Mandar investigar en secreto a la familia de otra persona. Seguir al padre camino del trabajo. Hacerle fotos y luego usar eso para gritarme. ¿Cuánta desfachatez hay que tener para hacer algo así? Ni siquiera podía imaginarlo. Me pregunté si así es como un ser humano trataba a otro. Señora, yo también tengo algo que decirle. ¿El qué? ¿A qué se dedica mi padre no es asunto suyo? Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par y su rostro se puso rojo de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso? En lugar de pedir disculpas. ¿Me estás contestando? No le estoy contestando, estoy diciendo la verdad. ¿Esa es la actitud de alguien que intentó casarse por fraude? ¿Crees que todavía puedes ser mi nuera? Respondí de la forma más calmada y serena posible. Quienes nos vamos a casar somos Diego y yo, no usted. En el momento en que dije esas palabras, mi suegra se levantó de un salto y gritó: ¿Qué? ¿De dónde ha salido esta criatura maleducada? Hija de un obrero. Solo tienes boca para hablar alto. Una parásita como tú nunca entrará en nuestra familia. Aunque me muera, esta boda no se celebrará. En ese momento, mi prometido, que había llegado del trabajo y oído la discusión, entró en casa con el rostro pálido. Mamá, ¿qué estás haciendo? Pero mi suegra no se inmutó y le dijo lo mismo a su hijo. Diego, menos mal que has llegado. Esta boda no se va a celebrar. Lo hago por tu bien. Esa familia intentó engañarnos. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? No lo hago por nada. Mira esto. Su padre, que decía tener una tienda, es un obrero de la construcción. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Cómo vas a ser tú el yerno de un obrero, yo que te he criado con tanto esfuerzo? Pero Diego se exaltó y le gritó a su madre. Mamá, a mí me daría igual que mi suegro fuera obrero, o incluso un sin techo que vive en la calle. El simple hecho de que haya criado a Lucía ya es motivo para respetarlo, y yo me voy a casar con Lucía porque la quiero. ¿Qué importa a qué se dedican sus padres? Al ver aquella escena mi corazón vaciló un poco. Mi prometido enfrentándose a su madre para defenderme y diciendo palabras tan conmovedoras. Por un momento, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero fue por poco tiempo. Rápidamente recompuse mis pensamientos. Negué con la cabeza y dije: Diego, gracias por decir eso. Te lo agradezco mucho. Lucía, pero no puedo más. Al oír mis palabras, la expresión de mi prometido se oscureció de inmediato. ¿Qué? Lucía, ¿qué acabas de decir? Diego es una persona excelente, lo pienso sinceramente, pero su madre es alguien a quien no puedo soportar. Desde mi punto de vista, contratar a alguien para investigar la situación económica de la familia de la novia, un mes antes de la boda, es algo que simplemente no puedo comprender. Me di la vuelta y miré directamente a mi suegra. No tengo la confianza para respetar sinceramente a una persona así como mi suegra. Apenas terminé de hablar, mi suegra me fulminó con la mirada, llena de rabia. ¿Pero qué está diciendo esta? La ignoré y continué. Diego, si fueras tú, podrías casarte como si nada después de pasar por esto. Yo no puedo. No tengo el valor de pasar la vida siendo despreciada por alguien que trata a mis padres como estafadores y habla mal de ellos. Al oír esto, Diego me agarró la mano, desesperado. Lucía, yo convenzo a mi madre. Aunque tenga que arrodillarme y suplicar, haré que esto no vuelva a pasar nunca más. Por favor, no digas que vas a renunciar. Te lo pido. Pero aparté su mano con frialdad. Lo siento. Creo que nuestra historia termina aquí. Olvidémonos de esta boda. Claro que a mí también me dolía el corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y el pecho parecía que iba a estallar.
pero apreté los dientes. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Diego, con voz desesperada, me llamó y corrió para bloquearme el paso. No, no te dejaré ir así. Lucía, por favor, piénsalo una vez más. Nos casamos el mes que viene. Las invitaciones ya están enviadas. No, seguir con esta boda es impensable. El dolor que siento ahora, con el tiempo, pasará. Diego también se recuperará poco a poco. Pero mi prometido, llorando, suplicó: no hagas esto. Yo me portaré bien. Si es necesario, no volveremos a ver a mi madre nunca más. Por favor, cambia de opinión. Te lo ruego. Iré a casa de tus padres y les pediré perdón de rodillas. De verdad. No vale la pena. Por mucho que hagas, una relación rota no se puede arreglar. Y... señora, yo no he mentido en nada. Mi padre tiene, de hecho, un negocio. La escala puede ser diferente de lo que imaginaba, pero no engañé a nadie sobre la profesión de mi padre. Espero que, la próxima vez, encuentre una nuera que sea de su agrado. Le di la espalda. Oí los gritos de Diego detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Tenía miedo de que, si me agarraba y suplicaba otra vez, mi corazón flaqueara, así que salí apresuradamente por la puerta. Cuando estaba caminando hacia el ascensor, sentí que algo era extraño. Mi mano estaba muy ligera. Ah, mi bolso. En el fragor de la discusión, me había olvidado del bolso que dejé en el sofá. Suspiré, me di la vuelta y agarré rápidamente la puerta que se estaba cerrando. Entré de nuevo en la casa. Al fondo del salón, vi a Diego y a su madre, todavía jadeando. Intenté ocultar mi vergüenza y me preparé para quitarme los zapatos. Fue en ese preciso instante. Un sonido inesperado procedente del salón me dejó helada. Oí algo golpear, y justo después, el grito de Diego. Asustada, abrí los ojos como platos y vi que Diego, incapaz de contener su rabia, había lanzado el mando de la televisión, que estaba en la mesa del salón, contra la puerta de una habitación. Nunca lo había visto así y me quedé bastante impactada. Por muy enfadado que estuviera, era una persona que nunca perdía la calma. Fue una sorpresa descubrir un lado suyo que no conocía. Pero lo que me impactó aún más fue la voz de Diego que siguió: «Mamá, estás loca. Te dije que esperaras. Dije que yo me encargaba de todo. ¿Es que ya estás senil o qué?» Me quedé paralizada en la entrada. ¿Qué ha dicho? ¿He oído bien? ¿Diego le habla así a un mayor? Tragué saliva y me acerqué cautelosamente al salón. Lo que vi a continuación fue una escena increíble. Mi prometido, incapaz de contener su furia, agarró a su madre por el cuello de la camisa y la zarandeó violentamente. Tenía una mirada aterradora que nunca le había visto. Los ojos de Diego brillaban con una locura descontrolada. Agarró la ropa de su madre, acercó su rostro al de ella y empezó a gritar como un loco. ¿Qué? ¿Este es el mismo hombre que, hace un momento, lloraba y me suplicaba? Él, que normalmente parecía incapaz de matar una mosca. Por muy enfadado que estuviera, ¿qué era aquello? Me tapé la boca con la mano, contuve la respiración y seguí observando. Diego estaba de espaldas a mí y parecía no darse cuenta de nada. Su madre, siendo sacudida por su hijo, tampoco se percató de que yo había vuelto a entrar. Oí a mi futura suegra gritar, tartamudeando: «Hijo, ¿qué le estás haciendo a tu madre? Todavía no has perdido ese mal genio tuyo. Cualquier día me vas a pegar. Pues si tienes miedo de llevarte una, no deberías haber hecho lo que has hecho. La culpa es toda tuya. Te dije que yo me encargaba de todo. ¿Por qué te has metido y lo has estropeado todo?» La voz de Diego, llena de rabia, era una voz aterradora que nunca había oído. Era extremadamente aguda y nerviosa. Mientras él seguía gritando, su madre, como si estuviera siendo injustamente tratada, gritó aún más fuerte: «¿De qué te ibas a encargar tú? Siempre dices que te encargas, y acabas siendo engañado así. Mamá, ¿tú sabes lo que has hecho? Lo has vuelto a estropear todo. Como la vez de Catalina». «¿Catalina? ¿Quién es Catalina?» De repente, en medio de la conversación sobre nuestro compromiso roto, sentí curiosidad por saber por qué surgía el nombre de una persona desconocida. Mi futura suegra, al oír el nombre, dudó un momento, y luego alzó de nuevo la voz. «¿Qué? ¿Catalina? ¿Por qué sacas eso ahora?» «Pero Diego gestionó los dientes». «¿Cómo que por qué lo saco? La otra vez también terminamos por tu culpa. ¿Ya te has olvidado? Me esforcé tanto por ella, y, por tu culpa, todo se acabó de un día para otro.
Contuve la respiración y agucé el oído. Catalina. ¿Una exnovia? ¿O algo más serio? Diego, incapaz de contener su furia, se desahogó sobre el pasado. El padre de Catalina era director de un hospital. Te lo advertí, mamá. ¿Y qué hiciste tú? El rostro de la suegra se endureció. Eso. ¿No puedes decirlo? ¿Ya te has olvidado? Anduviste presumiendo por todo el barrio que tu futuro consuegro era director de un hospital. A los parientes, a los vecinos, hasta a gente que no habías visto en tu vida. ¿Y qué les hiciste a los enfermos y a sus familias? ¿Les dijiste que no tenían que esperar meses para tratamientos urgentes o pruebas? ¿Que ibas a usar tus contactos con el director del hospital para adelantarlo todo? Y encima aceptaste dinero por ello. Todavía hoy, cuando lo pienso, me parece increíble. En serio. La voz de Diego se quebró. Esa historia llegó a oídos de Catalina. ¿Y sabes lo que me dijo? La suegra, asustada por la mirada de su hijo, desvió el rostro, pero Diego la agarró con más fuerza por el cuello, rechinó los dientes y gritó: «Decías que no te importaba el origen familiar, pero al final lo sabías todo, y te acercaste a mí por interés. Me trató como a un gusano. Y por eso, el compromiso se rompió, y tú vuelves a hacer algo así. ¿Sabes cuánto me esforcé para conquistarla? Durante casi un año, viví arrastrándome. Tu hijo quiere casarse con una mujer rica para mejorar de vida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué?» Al oír aquellas palabras inesperadas, sentí que las piernas me flaqueaban, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Qué? Dijo que no le interesaban los orígenes, pero en realidad se acercó sabiendo que la familia de la otra persona era rica, y el compromiso se rompió cuando fue descubierto. Mientras intentaba procesar el shock, oí la frase que fue la puntilla final. Por eso, esta vez, ni siquiera te dije nada. Sabía que si te enterabas, volverías a difundir la noticia y a estropearlo todo. Que con esa boca tan grande que tienes, volverías a presumir y a crear problemas. ¿Y qué haces tú? Algo así. Diego apretó los dientes y gritó. Y su madre, sintiéndose agraviada, no se quedó callada. ¿Qué? Pues entonces deberías habérmelo dicho. Como no sabía nada, me puse nerviosa e investigué a escondidas. ¿A escondidas? ¿Qué clase de investigación a escondidas es esa que todo el barrio se entera? ¿Cómo crees que la historia llegó a oídos de Lucía? Si ibas a hacerlo, al menos contrata a alguien caro y discreto. ¿Por qué haces las cosas de esa manera? Bueno, eso. Es que, le pregunté a un detective, y me pidió un dineral. Entonces, una amiga mía me dijo que tenía un sobrino en paro. Y pensé en darle unos euros para unas cañas y, al oír esto, Diego, con una voz casi llorosa, dijo: «Te dije que te estuvieras quieta. Dije que yo me encargaba de todo. Si hubieras hecho lo que te dije, nada de esto habría pasado». Mi mente se quedó en blanco, sentí un mareo y me quedé allí, paralizada. En ese momento, mi futura suegra, todavía agarrada por el cuello, preguntó, jadeando: «Pero, ¿romper el compromiso con esa familia de un obrero es tan grave como para que estés montando esta escena? ¿Qué es lo que no me has contado? Creo que te estás confundiendo. Esa gente no tiene nada de nada. Está todo en las fotos». Diego se detuvo un momento, y luego, con un suspiro, dijo: «El padre de Lucía, el hombre que iba a ser mi suegro, es el dueño de una empresa que fabrica equipamiento de seguridad laboral». ¿Qué? Pero, ¿qué quiere decir eso? Fue fotografiado con un mono de trabajo. Ese casco y ese mono de trabajo los fabricó el padre de Lucía. Debió de ir a la obra para ver cómo se está usando el material que él mismo fabrica. ¿Crees que me involucraría con una mujer sin saber estas cosas? Sentí como si me hubieran dado un golpe en la nuca y me quedé aturdida. Entonces él ya sabía a qué se dedicaba mi padre. Y fingió que no lo sabía. Mi futura suegra, agarrada por el cuello, se quedó tan impactada como yo. ¿Qué? Dueño de una empresa de equipamiento de seguridad. Entonces, cuando dijo que tenía un negocio textil. Ah, se refería a vender ropa de seguridad. No es un obrero. Es el dueño de una empresa que suministra material a las mayores constructoras del país. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sabes cuánto dinero y tiempo invertí para conquistar a Lucía? La suegra, pálida, tartamudeó. Entonces, ¿son ricos? ¿Y vestían de forma tan sencilla? Pues sí. Las apariencias engañan, como te dije. A continuación, Diego soltó un suspiro de desesperación y empujó a su madre. La suegra cayó desamparadamente en el sofá. Incluso después de soltarla, Diego, todavía furioso,
Rechinó los dientes y dijo: Lucía es hija única. Si nos casáramos, ¿para quién sería la empresa? Era mi oportunidad de ser el único yerno de esa familia. Aquella frase impactante me hizo quedarme boquiabierta, temblando. ¿Qué? Entonces el objetivo era ese. Creía que, si se casaba, la empresa pasaría a sus manos. Oí de nuevo a Diego gritar como un loco. Y tú lo has estropeado todo. Como la vez de Catalina, la culpa fue tuya. Esta vez también es por tu culpa. ¿Por qué haces esto? ¿Qué mal te he hecho en otra vida? ¿Por qué siempre te metes y estropeas todo lo que hago? Y encima dices que lo hacías pensando en mí. La suegra miró a su hijo, atónita. Entonces, ¿tú te acercaste a Lucía? Claro que sí. Hija única de un empresario de éxito. ¿Habría mejores condiciones? Pero como ella quería pasar por una persona modesta y ocultar su origen, le seguí el juego. Diego, incapaz de contener su furia, se tiró de los pelos. Pero como eres una bocazas, no te dije nada, por miedo a que volvieras a presumir por ahí. Bastaba con que te hubieras quedado quieta. Si hubieras hecho lo que te dije, nada de esto habría pasado. No podía seguir escuchando aquello y entré lentamente en el salón. Solo entonces se percataron de mi presencia, giraron la cabeza, me vieron y se quedaron aterrorizados. Mi prometido se quedó tan impactado que sus labios temblaban. Lucía, tú. ¿No te habías ido? Dije tranquilamente. ¿Por qué? ¿Has dicho algo que no debía oír? Qué pena. Lo he oído todo desde el principio. Diego abrió las manos. No, no es nada de eso. Estaba enfadado porque mi madre habló mal de ti. Y de tu padre. Pero yo solté una risa seca y dije en voz baja: Oye, ¿crees que soy tonta? He dicho que lo he oído todo. La razón por la que nunca te mostraste curioso, incluso cuando no daba detalles sobre mi familia, era esa. Ya lo habías investigado todo antes. Diego, sin saber qué decir, abría y cerraba la boca. Catalina, también te acercaste a ella por interés en su familia. Y a mí también. No. Te estás confundiendo. Yo no soy así. Extendió la mano para agarrarme. Pero me aparté rápidamente. Él, con los ojos rojos, fingió estar dolido. Lucía, por favor, escúchame. No es nada de eso. A mí, sinceramente, no me importaba a qué se dedicaban tus padres. Te quería de verdad y por eso quería protegerte de mi madre. Basta. Ya no soy tan tonta como para caer en esas mentiras. No quiero oír nada más, así que cállate. Cogí mi bolso, que estaba en una esquina del sofá. Miré a la suegra, incliné la cabeza y la saludé. Señora, gracias. Mi actitud inesperada hizo que la madre de Diego parpadeara. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por haber investigado a mi familia. Usted es mi salvadora. Si no lo hubiera hecho, me habría casado con este hombre sin saber nada, sin saber que es un descarado y un sinvergüenza, sin saber que es el tipo de persona que, cuando se enfada, agarra a su propia madre por el cuello. Vi el rostro de la suegra contraerse. Continué hablando, tranquilamente. Gracias a usted, he descubierto la verdadera cara de este hombre. Delante de mí, siempre se comportó como un corderito, pero al final no era un cordero. Era un lobo con las garras escondidas, esperando a su presa. Se lo agradezco sinceramente. Al decir esto y darme la vuelta, Diego gritó desesperado: Lucía, por favor. Piénsalo una vez más. Falta solo un mes para nuestra boda. Menos mal. Ahora que sé la criatura repugnante que eres, tengo que dar gracias al cielo. Salí de aquella casa con la cabeza bien alta. Pero, por dentro, mi corazón lloraba lágrimas de sangre. Mientras esperaba el ascensor, con miedo de que Diego me siguiera, bajé por las escaleras de emergencia. Las lágrimas me corrían por la cara. Me sentía indignada, ultrajada, y con una vergüenza inmensa por haber sido tan tonta. El tiempo que perdí, casi un año de noviazgo, también me dolía. Por encima de todo, sentía una culpa infinita hacia mis padres. Todos en el barrio saben de la boda. ¿Cómo voy a lidiar con esta vergüenza? Mamá. Papá. Lo siento. Con estos pensamientos bajé las escaleras llorando. Esconder un corazón tan podrido y todavía decir que respetaría hasta un sin techo. ¡Qué loco! De repente, sentí náuseas y ganas de vomitar. Solo quería llegar a casa y tumbarme. Al salir de las escaleras de emergencia, Diego, que me esperaba, vino corriendo detrás de mí. Lucía, por favor, hablemos solo una vez. Te lo ruego. Si hay un malentendido, tenemos que resolverlo. Pero no me detuve. No tengo nada que hablar. Me equivoqué. Lo admito.
Pero ahora va en serio. Al principio pudo ser así. Pero ahora te quiero de verdad. Me reí con desdén y miré a Diego. ¿Y crees que, diciendo eso, voy a perdonarlo todo y a volver a quererte como antes? Diego se mordió el labio. Basta. Para no perder más tiempo, es mejor que tú y tu madre, como busquéis a otra mujer que satisfaga esa vanidad vuestra. Que te vaya bien. Me alejé con aire indiferente. Oí a Diego gritar algo detrás de mí, pero no quise oír más, y me tapé los oídos. Llegué a casa sin saber cómo, y pasé un largo rato llorando, pero, después de llorar a mares, sentí un extraño alivio. Ya llevaba un tiempo con un sentimiento incómodo por culpa de la suegra, y de alguna manera, sentía que había escapado de un gran problema en mi vida. Y si solo descubriera que era así después de la boda, qué suerte, ¿quién diría que acabaría agradeciéndole a aquella mujer vanidosa? Fue una situación extraña, pero me sentía genuinamente agradecida a mi futura suegra. Gracias a que ella no se contuvo e investigó a mi familia, descubrí la verdadera naturaleza de aquel hombre. Después de lo ocurrido, para recuperarme del disgusto, pedí vacaciones en la empresa y me quedé en casa de mis padres. Si hubiera estado sola, habría tenido todo tipo de pensamientos deprimentes y habría sido muy difícil. Pero con mis padres cerca, pude comer, dormir y sobrellevarlo razonablemente bien. Sin embargo, unos días después, por la mañana temprano, sonó el timbre. Miré por el telefonillo y vi a Diego y a su madre en la puerta de casa de mis padres. Como es obvio, no abrí la puerta, y oí la voz suplicante de Diego. Lucía, por favor, abre la puerta. Solo 5 minutos. Hablamos solo 5 minutos. No respondí. No tenía nada que decir. A continuación, oí la voz de la suegra. Lucía, me equivoqué. Me metí donde no me llamaban. Nuestro Diego no es así. Creo que te estás confundiendo. ¿Qué puedo hacer para que te calmes? Me arrodillo, si hace falta. Me reí. La misma persona que nos despreció a mis padres y a mí, llamándonos gente de la obra, estaba ahora dispuesta a arrodillarse por dinero. Era irónico y amargo. En ese momento mi padre salió de su habitación. Yo voy. No, papá. Ignóralos. No, tenemos que resolver esto de una vez. Si siguen viniendo aquí, solo van a dar que hablar a los vecinos. Mi padre abrió la puerta y salió. Yo lo observé en silencio. Por detrás, mi padre, listo para ir a trabajar, vestía su sencillo mono de trabajo. Al verlo, la suegra se estremeció. Era la imagen exacta del obrero que tanto había despreciado. Mi padre, con voz austera, dijo: «Dejen de hacer ruido tan temprano y márchense». Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni rabia, ni resentimiento, solo una calma serena. Al ver esta escena, la suegra, no tenemos ninguna intención de casar a nuestra hija con una familia llena de gente interesada como la vuestra. Diego se acercó apresuradamente y exclamó: «Suegro, no es nada de eso. Yo quiero sinceramente a Lucía». «¿Suegro? No tengo intención de tener un yerno como tú. Llamaré a la policía si no te llevas a tu madre y te marchas. Y no volváis a aparecer por delante de nosotros con esas caras vuestras». Ante las frías palabras de mi padre, Diego se quedó sin reacción. Fue el turno de su madre de intervenir. «Consuegro, esto es un malentendido». Nuestro Diego estaba exaltado. No lo decía en serio. «Basta. Si siguen haciendo ruido, tampoco voy a dejar las cosas así. El dueño de la pyme donde trabaja Diego es un gran amigo mío. ¿Acaso no lo sabíais?» Diego y su madre se quedaron visiblemente impactados. Viendo su reacción, mi padre, con una expresión satisfecha, dijo: «Parece que la persona que os investigó no os contó eso. Es común que la gente de negocios se conozca». Cuando le conté que el compromiso de mi hija se había roto, se sintió muy afectado. Él también tiene una hija en la universidad, y dijo que sentía como si le hubiera pasado a él. Dijo que gente podrida como esa no debe quedar impune, y estaba bastante indignado. Los miró a los dos, y Diego, con la cara ardiendo, tartamudeó: «Suegro, lo siento. No he venido aquí para molestar a Lucía. Pero», mi padre lo interrumpió, «si lo habéis entendido, no volváis a aparecer cerca de nuestra casa, ni cerca de mi hija. De lo contrario, llamo a la policía y le cuento al dueño de tu empresa quién es el individuo de carácter podrido que trabaja allí». Y les cerró la puerta en las narices con fuerza. Yo, desde la ventana, seguí observando a los dos alejarse.
Vi a la madre y al hijo, parados un momento, darse la vuelta y empezar a discutir acaloradamente. Oí claramente su conversación. La culpa es toda tuya, mamá. Te dije que te estuvieras quieta. ¿Y si el padre de Lucía habla con el dueño de mi empresa? Si me despiden, ¿qué hago? Pero esta vez, la madre no se calló. ¿Pero por qué no me lo dijiste y dejaste que las cosas llegaran a este punto? Si me hubieras dicho que los padres de Lucía eran ricos, nada de esto habría pasado, y tú habrías esparcido la noticia por todas partes, y lo habrías estropeado todo otra vez, como la vez de Catalina. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué siempre lo sacas a relucir? ¿Acaso tú nunca has cometido un error en tu vida? Las voces chabacanas de la madre y el hijo se fueron alejando. Aproximadamente un mes después, recibí una noticia inesperada. Durante la cena del fin de semana, mi padre dijo: Lucía, parece que ese tal Diego ha dejado la empresa. ¿Qué? Papá, no me digas que has sido tú. Pero mi padre gesticuló con la mano. No, yo no he hecho nada. Por lo que he oído, estaba gestionando un pedido para la fábrica en China, y con la cabeza en otro sitio, cometió un error en la orden que causó una pérdida enorme a la empresa. Por eso lo despidieron. Ayer, el dueño de la empresa me invitó a tomar algo, y cuando surgió el nombre de Diego, me sorprendí mucho. ¡Qué idiota! Además de tener un carácter podrido, parece que tampoco sabía trabajar. Supongo que las consecuencias de nuestra separación afectaron a su trabajo. Mi compañera de universidad que me lo había presentado no paraba de disculparse, con la cabeza gacha. Lo siento, Lucía. No sabía que era así. Mi marido lo elogiaba tanto. Decía que era el mejor de sus compañeros más jóvenes. Lo siento. Me juré a mí misma que nunca más me metería en la vida de los demás. Pero, ¿cómo supo que eras de una familia rica? Yo no le dije nada a mi marido. Sonreí con amargura y respondí: la culpa no es tuya. La gente interesada como él puede oler el dinero en cualquier parte. Afortunadamente, logré escapar. Pensaré en esto como una vacuna para los próximos 30 años. Gracias, pero parece que lo despidieron de la empresa. Cortó relaciones con su madre y se fue a trabajar a una fábrica por la zona de Guadalajara. ¿Cortó relaciones?, pregunté, sorprendida. Era una noticia inesperada, que ese par de alimañas se hubieran separado. Sí. Parece que dijo que su madre le había arruinado la vida 2 veces y que no quería volver a verla nunca más. Parece que, hasta el final, no reconoció sus propios errores. Al oír la noticia, me reí. Una madre vanidosa y un hijo que solo soñaba con el ascenso social, atacándose mutuamente hasta el punto de cortar los lazos familiares. Un tiempo después, en una conversación con mi padre, le pregunté: Papá, dime la verdad. A ti te pareció extraño desde el principio, ¿verdad? ¿Por eso me dijiste que no diera detalles sobre lo que hacías? Dijiste que ya se enteraría con el tiempo. En su momento me pareció raro, pero ahora entiendo que había una razón. Mi padre se rió y respondió: sí. Sinceramente, desde la primera vez que lo vi, sentí que miraba a la gente de una forma calculadora. Después de muchos años en los negocios, ves a mucha gente con ese tipo de mirada. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Aunque te lo hubiera dicho, no me habrías creído. Cuando una está enamorada, lo ve todo de color de rosa. Y yo también esperaba que, esta vez, mi impresión estuviera equivocada. Confié en ti cuando dijiste que él no sabía nada sobre nuestra familia. Pensé que te estaba tratando a ti, la hija de un modesto comerciante textil, con sinceridad. Mi padre guardó silencio un momento y luego, riendo, continuó: pero menos mal que fue así, ¿no? Apareció esa mujer desquiciada y arruinó los planes de su propio hijo. Y nosotros escapamos por los pelos. Al oír esto, yo también sonreí en silencio. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Con esta experiencia, aprendí una lección que nunca olvidaré. La lección común, pero valiosa, de que nunca se debe juzgar a las personas solo por su apariencia. Espero que todos los que habéis leído mi historia hoy también tengáis la sabiduría de ver el interior de las personas, sin dejaros engañar por las apariencias y las palabras dulces. Me despido por ahora. Agradezco profundamente a todos por haber seguido mi vergonzosa historia personal. Os deseo a todos un feliz día.